bendiciones, gusto de saludarles, es un placer estar nuevamente, es una bendición estar frente a esta plataforma para poder compartir la palabra del Señor. Cada 8 días Dios nos permite reunirnos y así analizar nuestro corazón, ¿va? Porque este es el tema que vamos ya de meses hablando y gracias a Dios porque nos ha dado varios y diferentes temas, ¿va? Y entonces hoy vamos a tocar algo importante del corazón, como lo hemos hecho con anterioridad. Yo quisiera que me acompañara en una oración y pedirle al Señor que nos bendiga a Él, que nos ilumine, que Él nos dé su palabra, que nos recuerde las cosas que nos ha enseñado, que nos ha hablado, y a usted también para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Padre bendito, te agradecemos, Señor, que nos permitas entrar en esta plataforma, sabiendo, Padre bendito Dios, que no debemos de dejar caer de una sola palabra en tierra, sino que sabemos de tomar tu palabra, amarla, Señor. Y sabemos que tú eres el que la envías, Padre. Envías tu palabra, Señor, para que podamos ser sanados de toda enfermedad, Señor, de todo problema en nuestra mente, en nuestro corazón físico, nuestro corazón en el área espiritual, Señor. Háblanos, Señor. Que tu palabra, Señor, encuentre un lugar donde anidarse, donde pueda dar mucho fruto, Señor. Quita todo cansancio, quita toda preocupación, toda distracción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero empezar leyéndole un versículo que utilizamos la semana pasada y que no pudimos profundizar en él, y hoy vamos a tratar de hablar un poco de esto. Mateo 5:8. Esto fue en el monte de las bienaventuranzas, y una de ellas es en el 5:8, dice: bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Los que tienen puro su corazón. Ahora, la verdad es que nosotros no nacemos con un corazón puro. Tal vez nacemos con un corazón inocente, pero a medida que vamos madurando, a medida que vamos tal vez creciendo, ¿va? Tal vez un niño de 0 a 11, 10 años, su corazón se mantiene intacto, se mantiene un corazón inocente, pero a partir de la pubertad, a partir de que empieza a desarrollarse, se empieza a exponer un poco más al mundo en las escuelas o en diferentes lugares donde tenemos que participar y reunirnos con diferentes clases de personas, como que nuestro corazón se empieza a desviar. Ya no solo lo educa papá y mamá, sino que ya empiezan los maestros, ya empiezan los amigos, y los malos amigos, las malas compañías, y empiezan a torcer nuestro corazón de tal manera que nuestro corazón se empieza a corromper, se empieza a ensuciar. Y pues sin duda alguna, en la edad madura, nosotros cuando llegamos a conocer al Señor y leemos estos pasajes, nos deberíamos de preocupar a ver cómo está nuestro corazón, si realmente está puro, ¿va? Sí, definitivamente el corazón no se purifica a sí mismo en el espiritual, ¿va? Aunque el natural tiene un proceso, ¿va?, de memoria hermoso que Dios dejó, y Él está purificándose a través de los pulmones, a través de las arterias, de las venas, el oxígeno que entra va a estar purificando la sangre, y el corazón está saludable cuando se hace deporte, cuando se alimenta adecuadamente uno, pocas grasas y bastante ejercicio y descanso, ¿va?, el que se necesita. Pero el corazón espiritual al que habla el Señor es de otra manera. Y nadie, ningún padre, ningún hijo, ningún amigo puede transformar el corazón de nosotros. Únicamente es Dios el que lo puede transformar. Es el único que a través de su palabra puede ser transformado, puede ser purificado, puede evolucionar o puede involucionar a la medida que le demos nosotros el cuidado y la importancia de él, ¿va? La purificación del corazón no solo Dios la puede hacer.
pero necesitamos tener el conocimiento. Es decir, sin conocimiento, pues yo digo que cuando a veces uno hace una buena obra, ¿va? Uno mismo se califica y se golpea el hombro y dice, qué buena gente, Carlitos, que sos buena gente, de buen corazón, ¿va? O alguien que le ama, lo aprecia a uno, le dice, es que usted tiene un buen corazón, y uno a veces se lo cree, ¿va, hermano? Pero la pregunta es, ¿y cuando lo provocan? Y cuando se descuida y cuando le hacen daño, ¿cómo se manifiesta su corazón? Con malos pensamientos, con deseos destructivos. Entonces ya no es un corazón puro. Fíjese, porque una de las cosas que dice la Biblia es que de adentro del corazón salen muchas cosas y contamina, y una de ellas es los malos pensamientos. Hermano, ¿quién no tiene un mal pensamiento? ¿Verdad? Pensamientos de venganza, hermano, de deseos, ¿va? De que alguien que le hizo mal le vaya mal, ¿va? Entonces son pensamientos malos. Yo no me puedo imaginar al Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio, a 3 años y medio de ministerio, día a día, hermano. Lo probaron, lo tentaron, lo provocaron, lo ofendieron, principalmente en el capítulo 8, Juan capítulo 8, de aquellos que, pues dice la Biblia, que se habían convertido, ¿va? Pero a la medida que ese diálogo se fue descomponiendo, ¿va? Lo empezaron a ofender y le empezaron a decir de alguna manera que él era un hijo de fornicación. Entonces, imagínense cómo podríamos nosotros reaccionar haciendo un bien a alguien y la persona diciéndonos tratándonos de esa manera, ¿va? Sin duda alguna, el Señor mantuvo una estatura extraordinaria, ¿va? Su comunión con el Padre, ¿va? Él mismo dice ahí, yo hago lo que veo hacer del Padre, y vosotros, dice, hacéis lo que oís de vuestro padre, el diablo, ¿va? Entonces, lo interesante es quién nos habla, quién nos adoctrina, a quién vemos, ¿va? A quién oímos. Y entonces yo me imagino, Juan, nosotros lo hemos catalogado, bueno, no nosotros, sino los teólogos, el apóstol del amor, ¿va? Y en algún momento, hermano, yo creo que por estímulo de la madre, ¿va? De alguna manera, porque la mamá de Juan y de Jacob en algún momento llegaron y la mamá y le llegaron así al Señor, Señor, no sería mucho que pusieras a mi hijo, a mis hijos, uno a un lado y otro al lado de tu trono. Y él dijo, mujer, no tengo yo la potestad, eso es solo mi padre, ¿va? Y de la misma manera, en algún momento que no los recibieron, que los envió el Señor, llegaron bien enojados con el Señor y le dijeron, Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo? Les dijo, para quemar a estos que nosotros, y les dijo él, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿va? En pocas palabras le está diciendo, ustedes saben qué corazón que tienen, ¿va? Que se creen el profeta Elías o Eliseo, ¿va? Y los corrigió, pues, y fíjese, aquel que escribe ya viejo, ya la primera, segunda y tercera epístola de Juan, hijitos míos, ¿va? Ya había él purificado, ya había crecido, ¿va? Era aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Aun cuando se recostaba en el pecho del Señor, miren los sentimientos que brotaron en los pensamientos de destructivos, ¿va? Y ni siquiera a ellos los estaban ofendiendo, sino al que no querían recibir era el Señor, ¿va? Pero para irlo despertando y dándose cuenta usted y yo de la realidad de lo que Dios espera de nosotros. Nuestro Señor no quiere un Mickey Mouse en nuestro corazón, un chapucito, así medio darle tinte y ahí se va, ahí dejémoslo ahí, ya no le movamos más, no va a hacer que se arruine más. No. Cuando está hablando de purificar el Señor, el corazón está hablando de algo grande y fuerte. Pero nosotros no podemos cambiar, nadie nos puede cambiar. Quisiéramos nosotros los pastores, ¿va? Pero solamente una combinación. La palabra, escuchar la palabra y recibirla. Y otra cosa, que por medio de la palabra venga un arrepentimiento genuino, ¿va? Al cual que, aunque se haya manifestado o se haya hecho algo grave, tremendo en la vida, podamos ir a los pies del Señor y decirle que nos arrepentimos de aquella maldad que hicimos, ¿va? Y que ya nunca más la volvemos a hacer. Pero hay gente que va y viene y hace sus maldades y las mismas maldades. O sea,
realmente confunde, ¿va? Aquel que dice que se arrepiente y vuelve a hacer lo mismo. Definitivamente no ha logrado purificar su corazón, no ha dejado que Dios lo purifique, porque el plan de Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque los tales verán al Señor. O sea, quiere decir que a través de la purificación del corazón vamos a llegar a la santidad, y podemos leer otro versículo: sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces son varias cosas. También dice la Biblia en Tesalonicenses que sea irrepresible espíritu, alma y cuerpo, y ahí está abarcando varias áreas de nuestra vida para que podamos nosotros ver al Señor en su venida. Aquí hay varias preguntas con respecto a la purificación. La primera sería, ¿de qué hay que purificar el corazón? ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Cómo sabemos que el corazón está siendo purificado? Y por último, ¿cómo conservar el corazón purificado? Fíjense, son 4 preguntas que una lleva a la otra, ¿va? Y entonces yo quisiera recordarle algunas cosas que hemos estado con anterioridad estudiando, ¿va? Creo que hoy va a ser más fácil si usted me ha seguido la secuencia de los temas que hemos estado dando. Lo hemos tratado de llevar con secuencias, ¿va? Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De eso estuvimos hablando hace un ratito, los malos pensamientos, malos deseos contra alguien, ¿va? Que tal vez no son manifiestos físicamente, pero sale de nuestro corazón el desearle el mal a alguien. Habla de los fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Aquí yo le hice hay una suma de 3 versículos, donde al sumarlo da un resultado de 18. Se podría decir 18 enfermedades o anormalidades o impurezas del corazón. Por ejemplo, está la mala conciencia, doble ánimo, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidias, orgullo, insensatez, deseos, perversidad o perverso. Fíjense, lo interesante a esto es que son 18. Recuérdense que una de las asignaciones que se le da cuando se habla acerca del anticristo, 6 por 3, 18, el 6 en la tridimensión, ¿va? Entonces, esto me hace recordar algo, que también en Timoteo también hay otro grupo de 18 personajes que van a estar en el periodo, en este periodo, en el tiempo peligroso, como por ejemplo los amadores de sí mismos, y que terminan con amadores de los placeres más que de Dios. Es interesante que si podemos decir que si estas enfermedades no se logran trabajar y se da el corazón al Señor, puede ser que entremos en ese grupo. Fíjense, desobedientes a los padres, y dicen varias cosas que son 18 también, ¿va? Pero que es el fruto de la falta de trabajo del corazón, ¿va? Entonces van a haber hombres que en el tiempo y yo creo que cuando habla de hombres habla en general, nacidos de nuevo y inconversos, ¿va? Que no conocen al Señor, pero van a manifestar ese tipo de actitud que muy bien Timoteo lo describe, ¿va? Ahora, fíjese, recordando el principio de donde el Señor, palabras del Señor, de donde el hombre se empieza a torcer desde su juventud. Mire lo que dice aquí, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y en otras versiones me llama la atención, pues, los designios del corazón del hombre son malos desde su niñez, dice esta versión. Y abajo la otra, en color rosado, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Desde aquí habla de infancia, niñez y juventud. Entonces el Señor está señalando que desde que uno pierde la inocencia, se empieza a manifestar
la maldad en nuestro corazón. Entonces se vuelve un terreno de propiedad del enemigo. Si realmente no se tiene a Cristo y si no hay alguien que nos pueda guiar y que nos pueda administrar la palabra. Imagínense nosotros que no conocimos al Señor ya de 20, yo lo conocí de 18 años, se puede imaginar, póngale de 12 a 20 años, fueron 8 años donde fui expuesto, suponiendo que a los 12 perdí yo mi conciencia, perdí cómo era, perdón, no mi conciencia, sino mi inocencia. Entonces, en 8 años el enemigo me despedazó, marcó muchas cosas de mi vida y que hasta el día de hoy Dios sigue trabajando a través del entendimiento, a través del conocimiento, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, a través del deseo de querer cambiar, ¿va? Pero acuérdese que sin corazón puro, nadie, pero lo que me llama la atención dice, nadie podrá ser salvo, usted y yo, pero dice, nadie verá al Señor. Entonces, eso significa mucho, el no ver el rostro del Señor. Sería otro tema, ¿va? Pero entonces miremos algo más acá. Entonces, aquí hay dos cosas, o dos versiones, ¿va? Una dice, bienaventurados los que tienen puro su corazón, y otra, bienaventurados los del limpio corazón. Ok, sigamos adelante. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y en otra versión decimos, con diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. O sea, qué importante es, hermano, que broten manantiales de vida. O sea, qué interesante es cuando un padre ministra a su familia. Porque si tiene un corazón purificado, un corazón que ha guardado, que ha protegido, van a brotar manantiales de vida cuando hable, porque acuérdense que hemos estado estudiando la relación. El domingo estuvimos hablando de la necesidad de mantener un oído limpio para poder hablar claramente, ¿va? Y aquí estamos hablando de que también de la voz y del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿va? Entonces, es bien interesante poder ministrar. Y definitivamente, usted y yo, bien intencionados, yo como pastor y usted como padre, va a poner algunos parámetros y va a poner algunas reglas y va a tratar de que los hijos cambien, pero el único que puede cambiar al hombre es Dios, hermano. Si no, vamos a estar trabajando a la manera del hombre, ¿va? Repita 100 veces, necesito corazón puro, perdóname por esto, y sí, hay que pedir perdón, ¿va? Pero no es a través de esa terapia, sino que a través de la sobrenaturalidad de la palabra, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, dicho en otras palabras, debemos nosotros, en este tema, y como todos los que hemos estado hablando, como ver introspectivamente, no ver el corazón ni de sus hijos, ni de su esposa, sino de cada quien, ver dentro de sí y analizar cómo se encuentra. Por ejemplo, dice que al que guarda su boca, entonces hay varias cosas que hay que guardar. Porque dice, sobre toda cosa. Entonces se está hablando como que de varias cosas que hay que guardar. Pero sobre todas esas cosas, dice, guarda tu corazón. Pero hay otras cosas que hay que guardar, que eso sería un tema muy lindo también hablar, pero lo vamos a pasar solamente como algunos versículos para tener una idea qué cosas se deben de guardar en nuestro corazón. Porque acuérdense que una de las cosas que el enemigo trabaja es a través de la casa vacía. Recuerda aquella parábola que habló el Señor, va, de que limpiaron la casa, echaron fuera al hombre fuerte, al espíritu inmundo que estaba. Dice que el espíritu se fue a vagar, fue a lugares secos donde reposar, y cuando regresó encontró la casa vacía y trajo 7 peores que él. ¿Por qué? Porque encontró la casa vacía. Entonces, aquí algunas cosas que hay que guardar. Uno dice, el que guarda su boca preserva su vida. Proverbios 13:3. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Y nosotros hemos visto, ¿va?, en la farándula de fútbol, no sé si se puede decir farándula de fútbol, la farándula del cine, los artistas y todo, se ponen unas grandes peleas, ¿va?, cuando mencionan algo acerca de alguien, uno le contesta. Y ahora principalmente a través de los medios de comunicación, uno puede ver, hermano, el odio
que existe a través de las palabras, ¿va? Y fíjese, y el morbo, y el morbo de uno, de querer leer lo que no debe de leer y de oír lo que no debe de oír, hermano. Porque según uno, que lo que está leyendo, como uno no está en el lío ni conoce a las personas, solamente quiere estar en el chisme, o quiere estar en la noticia, o quiere estar en el amarillismo, a ver qué se dijeron, para tener algo que hablar. Pero hermano, nosotros tenemos mucho que hablar de la palabra, de ir a hablar de esos temas con los compañeros de trabajo. Hemos perdido el tiempo, hemos perdido una oportunidad de evangelizar y llevar la palabra viva y eficaz para que esas almas se conviertan a Cristo. Pero muchas veces uno se envuelve, hasta sabe o está mejor informado que aquellos que se dedican horas de horas y están cambia, que es que no hay nada en la televisión. Nosotros sí tenemos mucho tiempo para trabajar oyendo la palabra, leyendo la palabra, instruyendo a nuestra familia, trabajando en la congregación, trabajando con la gente, con la familia, trabajando con la gente, amigos, vecinos, hablándoles de Cristo, hermano. Entonces, ¿qué cosas hay que guardar? Aparte del corazón, hay que guardar nuestra vida. Hay que guardar nuestra boca para guardar nuestra vida. Y otra, por ejemplo, Proverbios 7:1 dice, hijo mío, guarda tus palabras y atesora mis mandamientos contigo. Luego, en otro versículo dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Dice, la senda de los rectos, en 16:17, la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones y avergüenza a sus padres. Guarda sus pasos cuando vas a la casa de Dios, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de los necios, porque estos no saben que hacen mal. Fíjense, están en ignorancia. Ezequiel 18:21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido y guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Miren qué interesante ese versículo 18:21. Y 2 Timoteo 1:14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál era el tesoro que se le ha dado encomendado? Hermano, predicar, enseñar. Si tú enseñas, qué bendición, hermano. Hermano, fíjese que ya están los que enseñan, solamente hay 4 y pues a nosotros no nos ha dado chance para enseñar. Ya oyó, ya aprendió, ya se sentó a escuchar para que tenga usted la oportunidad. Si no, ¿qué vamos a ir a decir? Vamos a ir a contar chistes, vamos a ir a contar lo que oímos en el trabajo, lo que leímos en el periódico. No tenemos que sentarnos a ser procesados, tenemos que primero ser alumnos para poder llegar a ser maestros. Tenemos que aprender a que Dios nos abra, porque no es nosotros, sino que dice que el Señor tiene que abrir nuestro oído para oír como oyen los discípulos. Algunos de ustedes, en este momento que me están escuchando, dirán, yo no le entiendo al pastor. Entonces dígale al Señor, Señor, ábreme mi oído como oyen los discípulos, como aquellos que siempre están atentos a oír tu palabra, aquellos que quieren aprender, aquellos que escriben, aquellos que graban, aquellos que repasan. Hermano, no, mire, déjeme decirle algo. Si en la vida secular, en la vida de la universidad, de la escuela, aquel que remacha, aquel que estudia, aquel que va en el autobús y va repasando y va leyendo, ese le va a ir bien en el estudio, en el test. En la vida va a llegar a ser, no solamente se va a graduar, porque el fin no es llegar a graduarse, sino llegar a ser un profesional. Por el caso de alguien que se gradúa de doctor, arquitecto, ingeniero, solo por decir esas 3 cosas, o abogado, hermano, como constantemente, todos los días, creo yo, en las 4 carreras que le hablé, si el abogado no se mantiene al día, se va a quedar corto, porque cada día hay cambios en algunas leyes, ¿verdad? Que constantemente, o principalmente esta es una época de cambio de leyes, ¿verdad? No época en el sentido de los meses, sino es un tiempo en que el enemigo está trastocando la ley para favorecer al malvado y castigar al que busca a Dios de alguna otra manera. Usted lo sabe eso, no estoy inventándomelo, pero hermano, el que se queda sin oír, se queda sin aprender. Entonces aquellos que, no, eso ya lo sé,
se va a quedar obsoleto, su conocimiento no va a estar al día, no va a poder avanzar. Entonces, pero el esfuerzo que hace usted para poder ir a la escuela, para poder alcanzar un cartón, para poder alcanzar un nivel económico o un nivel social, es gloria a Dios si lo puede hacer. Pero hermano, hay otro nivel que Dios espera de usted también, no solamente eso. O sea, ya alcancé, ya toqué el cielo con un diploma universitario, se engañó. De tocar el cielo sería que a través de Jesucristo podamos nosotros también crecer para la vida eterna, porque hermano, después de esta vida, o la vida eterna, o otra vida eterna en otro lado, que no me gustaría que ni decir, ¿va? Porque hay dos caminos, un ancho y un angosto, ¿va? Entonces, eduquémonos, avancemos en la vida, pero no nos quedemos atrás en lo espiritual, porque lo vamos a lamentar, hermano. Así como nos dedicamos a escuchar lo que es de Dios, lo que es de la vida diaria, mantengámonos al tanto de las noticias del cielo. Aprendamos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Si usted hoy está pensando en que, ay, lástima que hoy no está mi esposa porque está trabajando, o mi esposo me hubiera gustado que estuviese para que hubiera ese tema, porque este tiene un corazón duro, tal vez sí. Por ser esposa usted ya se ha dado cuenta, ¿va? Pero como él no está, entonces usted está representándolo y pídale al Señor y dígale, Señor, ya entendí, no podemos, yo no puedo cambiar el corazón de mi esposo, ni él puede cambiar el corazón mío, ni yo puedo cambiar el corazón de mis hijos. Lo que sí puedo hacer es que si no sigo creciendo, voy a agregar más destrucción al corazón de mis hijos, con mis palabras y con mis actitudes, pero puedo edificarlos por lo menos llenando mi corazón de virtudes, de guardando y atesorando su palabra, para que cuando yo hable puedan caer esa palabra de tal manera que traiga refrigerio y bendición a aquellos que amamos y que nos rodean y que están con nosotros todos los días, no griteríos, ni pleitos, ni maldiciones, hermano. De eso estamos cansados nosotros de oír en todos lados, cómo se maldice la gente de un carro a otro porque el otro aceleró, porque el otro se le metió, porque el otro no vio. Hermanos, en los freeways son unas peleaderas tremendas, hermano. Ve mal a alguien y lo empieza a perseguir y empieza a juguetear ahí, bumper tras bumper, y al final a alguien que va tranquilo, que no se va metiendo, paran dándole un golpe a ese. Y usted ya sabe esa historia. Yo no es nada nuevo, solo le estoy recordando lo que el corazón es capaz de hacer cuando uno no lo trabaja. Hay mucho que decir de eso. Hebreos 10:21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Aquí hay tres cosas bien importantes. Fíjense, bueno, todo es importante, pero a partir del 10:20, acerquémonos con corazón sincero. Sí, delante de Dios. ¿Qué sería acercarse del corazón sincero con Dios? Bueno, Señor, yo aquí abro. El Señor acostumbraba a muchos, ¿va? Rasgarse las ropas. Dice, ojalá se rasgaran el corazón, decía el Señor, ¿va? En lugar de rasgarse sus vestiduras y echándose silicio y apantallando delante de todos que se están convirtiendo, se están volviendo de los ídolos a Cristo. Y no es cierto, ¿verdad? Mejor se rasgaran el corazón, lo habría. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, hermano, ¿cuántas veces usted y yo nos exponemos delante de su presencia del Señor? Pues cada vez que nos vamos a orar. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Se recuerda que ese fue el tema de la semana pasada? ¿Con qué corazón nos acercamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Necesitado? ¿Cómo está? ¿Contaminado? Entonces, pero dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. O sea, aquí hay que mezclar otra cosa. Cuando usted se acerca al Señor, tiene que llevar un ingrediente especial que es la fe, sabiendo que Él le va a oír, sabiendo que Él va a estar aunque usted no lo mire, sabiendo que eso es lo que Él espera de usted. Interesante, ¿va? Teniendo un corazón purificado. ¿Será, hermano, cuántas veces nos hemos acercado nosotros a Dios? Sí, tal vez con la mitad de esto, pero al final no tenemos un corazón purificado. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que me llamó la atención aquí, se lo puse dos corazón purificado de mala conciencia. Entonces aquí entra otro elemento, mala conciencia.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la conciencia, hermano, es un tema bien tremendo. Porque nosotros, una de las cosas que Dios nos dio es como un juez interno, que nos dio desde que nosotros tenemos uso de razón, desde que éramos muy niños, era que las cosas las manejábamos por la conciencia. Sin que a usted nadie le haya dicho que no debía de tocar lo que no es suyo, muchas veces usted sabía que no debía que tocar. Pero ¿quién le dijo? Su conciencia. Muchas veces su conciencia le dijo, no mires a tu padre cuando se cambie, y jamás le dijo a él, a veces a él hasta descuidado, y usted volteaba sus ojitos a otro lado, siendo un niño, un bebé, pero ¿y eso cómo? Dios nos dio a todos eso. Eso se llama pudor, lo puso adentro de nosotros, de nuestra conciencia, y entonces tenemos esa actitud nosotros hermosa mientras llega Cristo a nuestra vida, ¿va? Pero a veces, hermano, hemos pasado 20, 40 años sin Cristo, sin conocerlo. ¿Se puede imaginar cómo estará nuestro corazón? Expuesto a toda clase de inmundicia, a toda clase de situaciones perversas, de esas 18 cosas. ¿Cuántas de esas 18 cosas todavía tendremos nosotros pegados en el corazón, hermano? Y así usted y yo alabamos y adoramos a Dios. Así estamos pensando que vamos a oír y vamos a ser arrebatados. Hermano, yo no vengo a señalarlo ni porque no sé, solamente le estoy exponiendo la palabra, pero debemos de trabajar en esto, y ponerle atención a todos estos versículos, y pues hay veces que la palabra trae tristeza a nuestro corazón y a veces trae gozo y alegría, porque hermano, señala las cosas que a veces nosotros no encontramos. Mire, hay veces, yo me acuerdo que una vez me encontré un hermano saliendo de un hospital y yo entrando a unos exámenes de sangre, iba esa vez, hace muchos años, y el hermano venía como medio molesto. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Le dije, bien, me dijo, aquí bravo. ¿Y por qué? Le dije, nada me encuentran. Me dijo, pues que gracias a Dios que no te encuentran nada, que quisieras tú, pues que algo me aparezca. Yo traté de entender, porque en algún momento yo también lo he dicho, como que dice, no me encuentran el dolor que yo siento. Yo más o menos lo entendí, pero digo, qué bueno que no encuentren algo que uno a veces cree que tiene, porque puede ser fatal. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que uno cree que tiene y no las tiene, o viceversa. Por eso es que se expone uno a la palabra, y ahí está el Santo Espíritu, que habita en usted, y le está diciendo, no te hagas de eso, ese es tu problema, de ahí vienen todos tus problemas, de ahí viene la concupiscencia, de ahí viene tu desenfreno, de ahí viene tu mentira, de ahí viene tu pleito, porque siempre estás pleiteando, siempre estás peleando, nunca estás satisfecho. Y ahí Dios, el Espíritu Santo le empieza a hablar a uno. Entonces, fíjese, y dice, entonces hablemos un poquito de la conciencia. Entonces, esa conciencia se corrompe en un momento dado. Y entonces, cuando usted llega a Cristo, una de las bendiciones y maravillas de cuando aparece el Señor es que dice que nosotros venimos y abrimos nuestro corazón al Señor, ¿va? Y nuestros pecados son perdonados. Pero cuando nos perdonan los pecados, no nos están reparando nada, sino que nos están perdonando una deuda. Pero entonces, a partir de que ya nos sentimos nosotros ya no deudores, ya no acusados por el diablo, entonces hay que reparar todos los daños que tenemos dentro de nosotros. El Señor nos manda a que nuestra mente sea renovada a través del Espíritu. El Señor viene y nos enseña estos temas para que nuestro corazón sea purificado, ¿va? Viene el Señor y nos habla a nosotros de nuestro caminar, de nuestro actuar, de muchas cosas que usted sabe que todavía acadecemos, que tenemos todavía ciertas mañas, hermano, o ciertas actitudes que no deberíamos de tener a la altura que estamos. Algunos tenemos muchísimos años de estar en el Evangelio, y la pregunta es, ¿será que la palabra es poderosa? ¿Será que no es poderosa? ¿Quién falla? Si Dios o nosotros, definitivamente nosotros, hermano. Dios envió su palabra para que seamos sanados, y la palabra sana. Y ahorita está lavando. Jesús le dijo, cuando estaban en aquella legata a Pedro, que no se quería dejar lavar los pies, entonces el Señor le dijo, la palabra que habéis oído los limpia. Por eso no hay que bañarlos, lavarlos todos, sino solo los pies. Ahí le estaban purificando con agua pura. Entonces usted con agua pura ahorita le están
enjuagando algunas áreas que usted tiene problemas. La palabra lo está limpiando porque usted se está exponiendo y está entendiendo y dice, sí, ese soy yo. Acuérdese que cuando el Señor agarró al discipulado de a los 12 apóstoles y se sentó a la mesa, dijo, uno de vosotros me ha de entregar. Y hermano, y resultaron uno a uno disculpándose. ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Y acaso seré? Porque todos se sintieron, no dijo nombre, uno de vosotros, eran solamente 12, imagínense. Y en 12 había uno que lo iba a entregar, y realmente el que lo iba a entregar fue el que dijo que estaba limpio, y los demás, algo les dio el Señor, ¿va? Cada uno de ellos hicieron cosas, por ejemplo, bueno, hay varias actitudes que tuvieron. Por ejemplo, Jacobo y Juan, ¿va? El Señor quiere que oremos para que caiga fuego sobre esto. Estaban haciendo cosas donde estaban mostrando su corazón, ¿va? Bueno, ya hay varias cosas que podríamos hablar con respecto a eso, pero si no me voy a quedar mucho en eso. Entonces, y aquí le hice un pequeñito esquema. Le puse ahí los versículos para que usted después lo lea. Puede ser que nos dé tiempo o no. Pero, por ejemplo, aquí le puse la parte mala. ¿Cómo es que la conciencia, cuando se hace un esquema grande, se hace de esa manera, pero a la mitad se pone neutro, o sea, a la mitad, o sea, no está ni buena ni mala. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, viene el bautismo de agua, y también el bautismo de agua lava la conciencia, la purifica. Y entonces la conciencia se queda en neutro. Y entonces ahí, a partir de ahí, que es la primera administración a la conciencia y del alma, entonces uno empieza a decidir si obedece la palabra o no. Si la obedece, empieza a escalar. Y son 7 niveles, que hoy no los vamos a ver, solo quise utilizar donde dice la mala conciencia, y le estoy poniendo el nivel donde está la mala conciencia, según un esquema que nosotros recibimos hace muchos años. Entonces, fíjese, la primera deficiencia o el primer nivel de enfermedad o de debilidad de la conciencia es débil, la conciencia débil. Luego, la conciencia contaminada, luego la mala conciencia, luego la conciencia corrupta o corruptible, o la última, la peor de todas, es la conciencia cauterizada. Ese nivel de conciencia cauterizada, yo creo que a la mayoría de nosotros, Dios nos encontró así. ¿Cómo nos encontró así? Cuando nos estábamos perdidos. Nuestra conciencia estaba cauterizada. Si éramos jóvenes, si éramos solteros, hacíamos sufrir a nuestros padres. Borracheras llegábamos, drogadicción, hacíamos cosas indebidas. A veces nuestra madre, nuestro padre nos rogaban, a veces miramos el dolor, el llanto de nuestra madre suplicándonos que no nos fuéramos bien borrachos de querer ir a manejar. Puedes matar a alguien, te puedes matar. Y así se salía uno y le importaba. ¿Por qué? Ni ver llorar a sus padres le conmovía, porque su conciencia estaba cauterizada. La palabra cauterizada es señalar con un hierro, quemar, dejar insensible aquello que supuestamente tiene que ser sensible, ¿va? Entonces decíamos hasta sandeces o a veces palabras soeces delante de nuestros padres. O sea, nos pusimos horribles. Nuestros padres pudieron ver la corrupción que había en nosotros a través de nuestro comportamiento y nuestras palabras. Pero lo tremendo de esto era que no nos importaba que sufrieran nuestros padres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si un hijo se supone que debe dolerle lo que le pasa a un padre, ¿va? Cuando uno madura, cuando uno llega a ser padre, entonces, y tiene hijos, empieza a recordar tristemente cómo hicimos sufrir a nuestros padres. Pero ¿por qué los hicimos sufrir tan feo? Porque nuestra conciencia había llegado a tal nivel que había sido cauterizada y no podíamos, éramos insensibles. Algunas veces nos lo decía, podría ser la esposa, podría ser los padres, podría ser un hermano carnal. Es que eres insensible, y realmente le estaba diciendo una verdad. No lo conmovía nada, de hierro, ¿va? Y entonces de eso queremos hablar un poquito. Entonces veamos la relación entre el corazón y este tipo y esta involución de conciencia. Pero para recordarle, dice
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Qué? ¿Dónde está la mala conciencia? Aquí. Ok, miremos algo más. Primera de Corintios 8:9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Entonces, usted debe saber, hermano, que en medio de la congregación, en medio de nuestros almuerzos, en medio de nuestras fiestas familiares, cumpleaños, no todos tienen el mismo nivel de conciencia. Hay gente que aunque es grande, no ha llegado a la madurez en su conciencia, y entonces hay actitudes que podemos hacer nosotros que puede ser que hagamos tropezar a nuestros hermanos, como por ejemplo que hay un hermano de conciencia débil y venga usted y esté siendo un discipulador o siendo usted un líder en la iglesia, de algún lugar de una posición de la iglesia, y si usted se dé la libertad que usted cree que tiene, pero se le olvida que hay gente alrededor suya, como entre esos sus hijos, y venga usted y diga, bueno, Jesús tomaba vino, y pues un vaso de vino no es ni uno. Y pues nosotros, lo que contamina, dijo el pastor, y dice la Biblia que es lo que sale. Entonces, echémonos una cervecita o un poquito, solamente para, si hay un débil, usted lo hace tropezar. O sea, por causa de los débiles, mira, hay cosas que Dios le permite a uno, hermano. Hay libertades que Dios le permite. Yo no le estoy diciendo si es bueno o es malo. Y entonces, ¿por qué las personas que son de Argentina, de Chile, de España, en Europa, los alemanes, después de una carne asada, y estos se pueden dar el lujo? Pues eso será, ellos, ¿verdad? Si conocen o no conocen al Señor, eso se lo deja el Señor al nivel de su criterio y al nivel de su conciencia. ¿Me edifica eso? Edifica a los que están alrededor mío, los voy a hacer tropezar y por causa mía se pueden ir. Hay gente que se ha ido de la iglesia, no es un gran problema, se puede ir a otra iglesia, pero hay gente que se ha ido al mundo, hermano. Yo conocí a un líder que hizo tropezar muchos hermanos. Así como yo en mi crecimiento admiré a muchos siervos, admiré que ya no están con nosotros como el doctor Ríos y otros que están con nosotros como el hermano Sergio. Yo quisiera ser como él. Miraba sus virtudes, miraba su conducta, miraba su forma de ser. Si yo pudiera predicar, algún día me gustaría predicar como fulano y tal. O sea, viendo las virtudes y las cosas malas. Ninguno de ellos me hicieron tropezar en ningún momento. Más bien, quise sacar un modelo por las virtudes que yo miraba que brotaban de ellos. Pero hermano, siendo uno pastor y sabiendo que hay una congregación, hay un nivel como agarrar y decir un chiste de Jesús, hermano. Yo creo que eso sí, no, ni conciencia fuerte, ni débil, ni nada, eso se llama una falta de respeto. Y los que lo oyen, que se ríen, están de la misma manera. Pero imagínense, hay uno de su conciencia débil, el pastor, haciendo un chiste de un apóstol del Señor, de los de la Biblia, por supuesto. Hermano, esas cosas no van entre nosotros. ¿Qué tanto hay que hablar como para utilizar lo que otros utilizan? Entonces, acuérdense que sus palabras y su conducta puede hacer que haga tropezar a otros. Hay gente que a veces se apropia de cositas muy pequeñas. No, pues si esto, mira, trabajamos juntos, ¿verdad? Mira, aquí hasta se tiran estas plumas, hasta aquí se tiran estos papeles. Yo necesito, ahí ahora tan caro está todo. Además, estos son millonarios ni nos pagan bien. Yo me voy a llevar esto. Y el otro se queda así y dice, pero si este es ayuda del pastor, si este me ha regalado cassette, bueno, cassette ya no hay, DVDs o CDs, o me manda temas y se está robando. Y él lo está viendo o lo está diciendo de otra manera. Hermano, tenemos que ser cuidadosos, hermano, en nuestra justicia, porque podemos hacer tropezar a varios y nos los van a cobrar. Nos los van a cobrar. A usted se le va a olvidar, a Dios no se le va a olvidar. Acuérdense que las almas le pertenecen a Dios, no le pertenecen a ningún hombre. ¿Y qué más dice aquí? Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, no le está diciendo que tienes un gran nivel de
de conciencia, sino que tienes cierto conocimiento. De comer en el templo de los ídolos y no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. El débil no querrá imitarlo, se quedará pensativo. ¿Y por qué va a hacer eso? ¿Va? Y entonces ese hermano débil, porque Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Y fíjate, es el creyente que no le interesa la palabra y es engañado fácilmente por todo tipo de doctrinas y conciencia débil. El que hace eso, hermano. Entonces, lo que tú hables, lo que tú digas, va a marcar a con los que tú te juntas. Y si tú pretendes ser líder de ellos y los desvías, tenlo por seguro que te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Porque ninguno de nosotros somos dueños de las almas. Aunque usted lo ha ido a traer hasta al otro lado del mar, si que haya invertido para traerlo, usted no lo convirtió. Al que lo convirtió fue el Espíritu Santo. Lo convirtió a la palabra, ni al pastor que hizo el llamado lo convirtió. A él no se le debe, ¿qué tributo? Es un vaso. No le dice otro nombre al Señor, es un vaso que se limpia y por eso es útil. Pero, qué grandioso y incienso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si al que salva es Cristo. Y es a través de su sacrificio y de lo que Él fue a hacer, hermano. Qué tremendo. Como algunos dicen, mire, hermano, qué bonito usted que predica. Hágase su propia iglesia, hermano. ¿Cómo que su propia iglesia? Si la iglesia no es del pastor ni de nadie. La iglesia es de Cristo. Porque mire, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando le dio las llaves de Pedro? Que él era el dueño de la iglesia, que esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y quién es el que dijo eso? Al que fue a la cruz y que fue al lago de fuego y regresó. Ese es el dueño de la iglesia. Tal vez será el dueño del local, tal vez será el dueño no de la congregación, sino del edificio. Y aún así, yo creo que los dueños es toda la iglesia, porque todos han invertido. ¿Va? Entonces, qué interesante. Claro, él es el que dirige, el que la cuida y es el que tiene que dar cuentas por ella. Pero, hermano, mi iglesia, ¿cómo que mi iglesia? Tal vez es una forma mal dicha, ¿va? Pero ya como en cuestión de propiedad, la iglesia es de Cristo. Ahora, si usted puede ir a la cruz, morir por nosotros, tener el poder de regresar del infierno, entonces usted, ya hay otro que tiene una iglesia. Por eso todas las demás religiones son falsas, hermano. Nadie ha ido y nadie ha muerto como él y por causa de otros, sin tener pecado, y haya regresado y esté sentado a la diestra del Padre. Por eso él es el dueño de la iglesia. A él se le atribuye el Señor de la iglesia. Por eso dijo él cuando entró entró a la iglesia en Jerusalén, cuando entró al templo, dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Dijo, aquí están negociando, aquí están vendiendo de cambistas, aquí hay de todo. Mi casa es llamada, mi casa, dice, asevera, mi casa es casa de oración. Él la convirtió en casa de oración. ¿Y en qué se convierte, hermano? En un montón de cosas la convertimos en la iglesia. Lugares de conciertos, a veces hasta de música ni cristiana, hermano. A veces se presta para hacer cosas que no se deben de hacer en la iglesia, hermano. Bueno, errores garrafales que hemos cometido todos. 1 Corintios 8:7, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen acostumbrados a los ídolos, que comen carnes a sabiendas de que han sido sacrificadas al ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero los que comemos no nos acercamos a Dios, pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores como por comer ni peores por no comer. La causa puede ser un cristiano de conciencia débil que no asimila la libertad de otros cristianos de conciencia fuerte, contaminándose por lo que ve y lo que oye, siendo acusado por su mismo juez, por su misma conciencia. O sea, volvemos casi a lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Eh? Entonces, uno sabe debe de saber cómo conducirse, qué hacer en medio de aquellos que esperan mucho de nosotros, ¿verdad? No hipócritamente, sino que tener presente
que mi comportamiento puede ser tomado de mucha bendición, puede ser de ejemplo o puede ser de tropiezo, por cuestión de la conciencia, débil, se contamina y débil. Tenemos que descontaminar, tenemos que hacer nuestra conciencia fuerte. Okay. Vamos en la tercera. Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón, era lo que hablamos en plena estima de fe, tener nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado por agua pura. 1 Corintios 8 dice, puede ser en personas que no se bautizan en agua por falta de conocimiento, a causa de ministros que enseñan que primero hay que adquirir conocimiento. ¿Ves? Claro, hay que enseñar y hay que explicar lo que significa el bautismo en agua. Pero mire, hermano, para un bautismo de agua, tenemos el ejemplo, aquí creo que lo tengo, creo que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se recuerda del eunuco aquel de Candara que llegó. Son 6 meses. Dice, yo leí ahí que son 6 meses en carreta para llegar de donde él, de Gandara a Jerusalén. Y él llegó exclusivamente, no para bautizarse, sino porque él leía en Isaías acerca de, no entendía de quién hablaba el profeta. Y entonces él dijo, voy a ir al lugar donde se escribió el Antiguo Testamento, donde están los eruditos, y no hubo quien le pudiera explicar el versículo. Y él triste, agarró camino para Gandara de nuevo por el desierto, y el Señor movilizó un ángel, movilizó un ministro, y el Espíritu Santo entró en acción, hermano, y mandaron a Felipe. Y Felipe le empezó a hablar en el Antiguo Testamento, hermano, no en el Nuevo Testamento. A partir del versículo que es de Isaías, a partir de ahí le empezó a hablar del bautismo de agua. Y mientras iban en bueno, eso es largo, ¿va? Porque lo increpó, lo cuestionó. Felipe, agresivo, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Pues dijo, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y qué interesante, se necesita alguien que le enseñe a uno. La palabra, hermano. Por eso los mentores, los que enseñan, hay que bendecirlos, hermano. Porque se toman su tiempo para enseñarnos la palabra de Dios que nos va a conducir en la vida natural y en la vida eterna. Pero entonces, mientras platicaban, dialogaban, de plano habían hablado de agua, habían hablado de sumergirse, habían hablado de que el hombre tenía derecho a cambiar y a través del bautismo de agua podía entrar al reino de los cielos o ver el reino de los cielos. Y entonces cuando iban en esa platicadera, el eunuco vio agua y le dijo, ¿qué me impide que creas en el Señor Jesús? Yo creo, dijo. Y pararon el carruaje, se bajaron y se metieron al agua. Y ahí, dice, salió él y nunca más estuvo. Mire qué interesante la palabra que utiliza, y nunca más estuvo triste. Agarró su camino, se fue, y agarraron al ministro y lo arrebataron. Un arpazo. Fue un traslado horizontal, hermano. El Espíritu lo agarró y se lo llevó a Felipe. Pero lo interesante de eso, hermano, al que busca, haya, encuentra, hermano, qué interesante es imagínense sus 6 meses, si hubiera regresado él en carruaje, como llegó, no lo dejó el Espíritu Santo. Entonces Dios mira el esfuerzo que tú haces para averiguar y entender los versículos de la palabra, hermano. No te va a dejar burlado. Dios ama a aquellos que aman su palabra, los honra, hermano. Y mire, el hombre regresó y dice, feliz, esos 6 meses fue la mitad del viaje, él pensando, leía, le abrieron las escrituras, hubo un ministro, un Felipe, que le abrió el entendimiento, le abrió las escrituras, se fue feliz. Pero ¿por qué toqué ese pasaje? Porque puede hacer que en esta etapa de la conciencia, para purificar, la primera vez que purifican la conciencia es a través del primer toque de agua, es el bautismo de agua. Entonces, qué importante es. Entonces, imagínense si esa persona se muere y no la metemos al agua.
¿Se puede imaginar? ¿Por qué? Por seguir una tradición de hombres. Que si no 6 meses de esto y 6 meses de no sé cuánto. Hermano, si, ¿cuánto caminarían en la carreta? Yo no estoy diciendo que se debe enseñar a medias y como que es cualquier cosa el bautismo de agua. No, para enseñarlo, para poderlo, es muchísimo lo que hay. Pero para bautizarse, lo esencial, que si no naces del agua y del Espíritu no puedes ver y entrar al reino de los cielos. Y que tu conciencia no va a ser lavada. Entonces, ¿cómo vamos a impedir eso, hermano? ¿Cómo en aquel entonces, hermano, yo me di cuenta cómo le impidieron a muchos jóvenes? Incluso yo había aprendido eso, hermano. Y gracias a Dios, yo le leí los versículos de Génesis, ¿verdad? Que desde la juventud, desde la adolescencia, el niño se tuerce y su conciencia se contamina. Entonces, si ese niño se muere físicamente, y también está muerto porque prácticamente al morir la conciencia o cauterizarse, él necesita ya a Cristo. Entonces, es que todavía no tiene barba, pastor, todavía no está ronco. Y es que usted deje lo que él decida, usted guíelo. Y ahí deje la responsabilidad al ministro. ¿Va? Y en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Mire, se nos fue el tiempo. Aquí está el eunuco, no se lo voy a leer porque ya se lo dije más o menos de memoria. Santiago 4:7, por tanto someteos a Dios, resistid, fíjese, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Este versículo, como uno lo dice rápido, pero por lo tanto someteos a Dios. Mire, solo en este tema aquí, someteos a Dios, aquí nos echamos una hora. Porque uno dice resistir al diablo. Y otra cosa, ¿cómo vamos a resistir al diablo si no nos sometemos a Dios? Yo ya le dije que la palabra resistir es contradecir al diablo. Si él dice, no, ores, usted ora, toma una actitud. Pero antes de hacer eso, primero tiene que someterse al Señor. Y ahí entraríamos en otro tema. ¿Cómo es que uno se somete a Dios? No es fácil. Pues resistir al diablo, pues al diablo huirá, pues el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El doble ánimo es tremendo, son dos almas, son dos personas, es una misma persona que puede estar aquí y puede estar allá. Ese es un temón que lo hemos platicado. ¿Va? Hechos 16:29. Entonces él le pidió luz y se precipitó adentro. Esto se recuerda, fue aquel tremendo terremoto, estaban Silas y Pablo encarcelados por causa del evangelio. Y dice que cantaron a la medianoche cantos espirituales y hubo un terremoto. Y dice que se cayeron las cadenas. Y entonces a partir del 29, entonces le pidió luz. No, estaba oscuro, se perdió la luz. Y se precipitó adentro temblando y se postró ante Pablo y Silas. El verdugo, el que los tenía atados. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche. Pero fíjese, aquí me llama la atención, hermano, ¿dónde tenía que estar él? En la cárcel. Y mire dónde estaban, en la casa de él. Y mire, y de plano que dentro de la palabra que le hablaron fue el bautismo. Digo, aquí no hay agua, allá en mi casa sí hay. Y no voy a hacer, ¿sabe que tengo una sospecha? De que la vida de él estaba a cambio de Pablo y de Silas. Y dijo, por si me matan, yo ya estoy bautizado. ¿Por qué tanta prisa? Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas que él mismo se las había hecho. Y enseguida fue bautizado él y todos los suyos, hermano. Y llevándolos a su hogar, les dio, aquí, fíjense, llevándolos esa noche, dice, y ellos los tomó aquella misma noche y les lavó las heridas. Y llevándolos a su hogar, les dio de comer. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos, con su familia. ¿Quién iba a decir que esa historia iba a parar de esa manera, hermano? Hubo bautizo, hubo limpieza. Mire, cuando lo bautizaron,
le cambió su actitud agresiva que debe de haber tenido como soldado, hermano. Voy terminando, mire. Tito, un minuto, Diego. De más, 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Ahora entiende, va, al que malentiende las cosas, va, es porque su corazón no está purificado. Pero aquel que tiene su corazón purificado, para él todas las cosas son puras. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Procesa conocer, pero mire, esta es la descripción de alguien que tiene una mente o una conciencia corrompida. Procesan conocer a Dios. Dicen que son cristianos, pero que con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No hacen nada bueno. Se da en el cristianismo autosuficiencia, envanecido por el conocimiento de la palabra o por sus propios razonamientos, legalismo o humanismo, que sin importarles lástima a otros, se enseñorean de ellos y es carente de amor de Dios. Y termino. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía y mentirosos que tienen cauterizados el último nivel. Cauterizar la conciencia. Pero leamos solo un poquito otra vez el 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, y prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjense, al apartarse, entonces viene, y como el Espíritu Santo era el que estaba obrando, entonces el Espíritu Santo se mueve, y entonces vienen espíritus engañadores y empiezan a entrar doctrinas de demonios. O sea, se desaloja el Señor algo, y ese era el temor que tenía Pablo, cuando vio que el Señor desalojó el espíritu de Saúl. Pablo dije, David, cuando vio que el espíritu se apartó, lo mismo de otro que se apartó, el Señor fue de Sansón, y mire cómo paró. Otro que se apartó el Señor, él se apartó de él y el Señor se apartó de Jonás, hermano. Entonces, interesante, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que cauterizar la conciencia, prohibiéndose casarse, mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos lo que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar, y si se recibe con acción de gracias. Cauterizar significa marcar con hierro candente hasta hacerse insensible. Qué interesante es, ¿verdad, hermano? O sea, de esto debemos de limpiarnos, ¿verdad? Y termino. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová. Fíjese, aquí David se manda en este versículo. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches y me corrige mi conciencia. O sea, que aún cuando duerme usted, en otras versiones dice mi corazón, creo que dice, pero aquí dice, aún en las noches me corrige mi conciencia. Me gusta, me corrige. Aquí en esta versión dice, aún en las noches me enseña mis riñones. Riñones es igual a conciencia. Los riñones, ¿qué es lo que hacen? Purifican. La conciencia, ¿qué hace? Purifica, hace el mismo trabajo. En esta versión dice, aún de noche me reprende mi conciencia. O sea, Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Te empieza a reprender. Y en el último versículo, la última versión dice, hasta de noche me instruye mi conciencia. O sea, hay una instrucción. Pero David aquí nos abre un panorama en que mientras usted duerme, hermano, viera que sueños de que me iban a matar, que una calavera, que estuvo viendo, que estuvo oyendo. Cuando se acuesta el cristiano, por ejemplo, hoy que va usted de noche, usted va meditando la palabra, usted va lleno de trigo, va lleno de paz. Algo pudo haber hecho. Pero al Señor, mientras estamos hablando, lo está lavando, lo está limpiando. No tiene que haber ese tipo de sueños. Hay que reprender, ¿no? Algo está pasando, ¿va? Bueno, terminemos. Me siento como
Me estoy pasando mucho, ya. Miren, en un ratito se pasaron los 5 minutos. David, leamos esto a manera de reflexión para nosotros mismos, como una oración, como un pensamiento que David nos deja a nosotros. Así podemos ir cerrando este tema. Revísame, Señor, y ponme a prueba. Pon el crisol mi conciencia y mi corazón. Ahí separó mi conciencia y mi corazón. Pon al crisol, pon al fuego. Crisol es el fuego. Examíname, oh Señor. En otra versión, pruébame y escudriña mi mente y mi corazón. Examíname o pruébame, ensaya mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina, oh Jehová, prueba y purifica mi conciencia y mi corazón. O sea, imponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Entrañas, donde se alojan los sentimientos. Padre bendito, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites meditar, hablar acerca de tu palabra. Quedamos en deuda, porque apenas íbamos entrando, Señor, cómo es que debemos de purificar tu corazón, Señor. Es nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, que en esta base que pusimos para purificar el corazón, mientras llega el otro martes, en el nombre de Jesús, continuamos este tema de la purificación de nuestro corazón. Pon el deseo de nuestro corazón de tener un corazón purificado y limpio, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche, que descansen, Señor, y que se recuperen, Padre. Bendícelos el resto de la semana durante las carreteras, mediante las calles, mediante los freeways, Padre. Guarda a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, amado hermano. Gracias por conectarse y feliz noche.